Bienvenido a su canal de bendición con su amigo y hermano Jonathan Ustoa. Nuestro tema de hoy es: da gracias a Dios en todo tiempo. Nuestro texto está ahí en Filipenses 4, verso 6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Te repito nuestro tema: da gracias a Dios en todo tiempo. El texto nos enseña en cuanto a cómo lidiar con los afanes de esta vida, porque contamos con una lista enorme de circunstancias, problemas, dificultades que nos conducen al afán y a la preocupación. Y la preocupación y el afán afectan nuestra vida espiritual, nos roba el gozo, nos roba la alegría, la paz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y la palabra nos dice: por nada estéis afanosos, sino pongan sus peticiones, traigan sus necesidades delante de mí, dice el Señor, con toda oración y ruego. El Señor nos está alertando, nos está enseñando que no nos preocupemos, que no nos fatiguemos, que no nos afanemos, sino que vengamos a Él, que traigamos nuestra necesidad, que traigamos nuestro problema con oración, con ruego, con perseverancia, que no desmayemos, que sigamos buscando, pidiendo. Es lo que el Señor nos enseña, con toda oración y ruego. Pablo usa 3 palabras diferentes para describir la oración eficaz. Número 1 es oración, súplica y acción de gracias. Nuestras oraciones deben incluir cada una de estas 3 cosas. La oración es la palabra general para pedirle al Señor y lleva en sí la idea de adoración y devoción y alabanza al Señor. Siempre que nos encontramos preocupados por algo, por nuestros problemas, nuestras dificultades, siempre que estemos preocupados, nuestra primera acción debe ser apartarnos y darle adoración a Dios. Y es lo que menos hacemos cuando llega el problema, cuando llega la dificultad. En vez de acercarnos a Dios, nos apartamos de Dios. Y es lo que debemos hacer primero: acercarnos a Dios y darle adoración. Porque en la adoración vamos a ver la grandeza y la majestad de Dios con su poder. Vamos a ver en la adoración, en la oración, en la búsqueda, vamos a ver su poder, su majestad. Vamos a ver el poder que Él tiene para resolver nuestros problemas, nuestras necesidades. Viene el Espíritu Santo a nuestras vidas cuando estamos adorando, cuando estamos buscando de Dios, adorando a Dios. Viene su Espíritu, nos administra y nos da un toque especial, que nos da revelación, nos da discernimiento, y podemos entender que Él tiene el poder para solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades. El primer paso para orar es la adoración. Debemos empezar con adoración. El segundo paso es la súplica, la presentación sincera de nuestras necesidades y problemas. Súplica significa pedir, rogar con humildad y sumisión. Suplicar, rogar, estar siempre pidiendo, rogando, siempre estar atento, siempre pedir, siempre estar con aquella ansiedad, pidiendo, rogando, pero con toda humildad y sumisión. Mateo 6, 7 y 8 dice: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por
palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Solo pidan con humildad, con sumisión, que yo conozco su necesidad. Es lo que el Señor dice. Solo vengan a mí, solo busquen a mí, pídanme a mí, pongan la necesidad, traigan su necesidad a mí, o adórenme a mí, que yo ya conozco su problema, yo ya conozco su necesidad. Después de la adoración y la súplica viene la gratitud, o sea, la acción de gracias. De gracias a Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aconseja que llevemos todo a Dios en la oración. Es lo que Pablo nos está aconsejando. Traigan todos sus problemas, lleven todas sus necesidades en oración a Dios. No se preocupen por nada, sino oren por todo. Den gracias a Dios, al Señor por todo. Es lo que Pablo aconseja. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Es lo que la palabra nos enseña. Den gracias en todo tiempo, en todo momento. Acérquense a mí y sean agradecidos. Ser agradecido es la clave para que el poder de Dios venga a nuestra vida. Cuando hacemos esto, Dios viene y hace una habitación en nuestra vida. Cuando somos agradecidos con Dios, cuando traemos nuestra necesidad en agradecimiento, en acción de gracia, Dios viene y hace una habitación dentro de nosotros, de nuestra vida. Nos administra, dice la palabra de Dios ahí en Tesalonicenses 5:18. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Jesucristo. Da gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Debemos tener bien claro que todo lo que tenemos, lo que somos, proviene de Dios. Cuando aprendemos a depender totalmente de Dios y a darle todo el reconocimiento a Dios, eso nos mantiene humildes, nos mantiene con humildad. Cuando nosotros entendemos que todo proviene de Dios, que le damos el reconocimiento a Dios, eso nos mantiene humildes. Ser agradecidos también es cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Algo bien importante. Ser agradecido con lo que tenemos, con lo que el Señor ya nos ha dado, con lo que está en nuestras manos. Ser agradecido por eso y no por lo que nos falta. Ser agradecidos es estar conscientes de lo que otros hacen por nosotros. Algo también bien importante. Estar agradecidos con aquellos que nos animan, aquellos que nos visitan en una cárcel, cuando estamos en una prisión, que nos visitan en un hospital, cuando estamos enfermos. Eso es ser agradecidos también, valorar eso. Se trata de mostrar respeto y de valorar lo que los demás hacen por nosotros. Eso nos mantiene con humildad, porque nos mantenemos agradecidos con Dios y con aquellos que hacen algo por nosotros. Esdras 3:11 dice la palabra de Dios: y cantaban y alababan, dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno. Por eso es que nosotros debemos dar siempre gracias y estar agradecidos, porque Dios es bueno. No podemos ponerle precio a lo que Dios hace por nosotros. Debemos estar agradecidos por la salvación, porque el Señor murió en la cruz, porque dio su vida en la cruz para darnos salvación. Debemos estar agradecidos por la salvación. ¿Cuál sería la acción de la salvación? Adorar a Dios, serle fieles, amarle en todo tiempo, servirle a Él. Debemos
siempre ser agradecidos. Debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Debemos ser agradecidos en todo momento. Por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. No se afanen, no se preocupen, no se amedrenten, traigan su petición, vengan a mí, oren a mí, pongan su necesidad a mí con acción de gracia. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo momento. Aún está en los momentos difíciles, debemos aprender a darle gracias a Dios cuando estamos en la prueba, en la necesidad, en la lucha, en la escasez. Debemos aprender ahí a darle gracias a Dios, reconocer a Dios que de Él proviene todo, que Él provee todo, que de Él viene todo. Hasta en los momentos difíciles debemos darle gracias a Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Siendo Job un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre rico allá por el oriente, en aquellos entonces, un hombre de los más ricos de aquel entonces. Perdió todo lo que tenía, era muy rico, tenía una familia, riquezas, perdió todo, siendo perfecto, recto delante de Dios, apartado del mal, perdió todo lo que tenía, pero nunca se preocupó ni blasfemó contra Dios. Él bendijo a Dios, reconoció que de Él proviene todo, reconoció a Dios. Cuando estaba en la dificultad, cuando estaba pasando esa lucha, ese problema, que había perdido todo, él reconoció a Dios y adoró a Dios en medio de la circunstancia. Se postró y adoró a Dios. Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es lo que la palabra nos enseña y lo que hemos hablado. Lo primero que debemos venir es a Dios y adorarle a Dios, reconocer el nombre de Dios, reconocer que de Él viene todo y todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Debemos, lo primero que traer a Dios es adoración, acercarnos a Dios. Verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Debemos adorar a Dios en todo tiempo, hasta en los tiempos difíciles. Cuando adoramos en los tiempos difíciles es porque la bendición viene grande, es porque algo grande viene, una doble porción viene de lo alto, porque nos humillamos a Dios y le creemos a Dios. Job le creyó a Dios y Dios le multiplicó todo lo que tenía, porque reconoció que de Dios proviene todo. Dad gracias porque la respuesta viene en camino, porque la petición viene en camino, porque la bendición viene en camino. Debemos dar gracias en todo tiempo, porque nuestra petición viene en camino. Jesús mismo nos dio ejemplo. Él dio gracias al Padre por lo que tenía, 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. Él dio gracias, dice la palabra de Dios ahí en Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús primero dio gracias a Dios por lo que tenía. 5 panes y 2 peces. Jesús no miró el problema, ni miró el número de gente. Él primero dio gracias al Padre.
al que provee, al que suple, al Dios que lo imposible lo hace posible. Él no miró la dificultad, Él no miró el problema, Él no miró aquel número de gente. Él fue al Padre, levantó sus manos y adoró y dio gracias a Dios. Los discípulos miraron el problema. Ellos decían: Jesús, mándalos a los pueblos a que compren comida. Los discípulos miraron el problema y le decían a Jesús: mándalos a los pueblos que compren comida, que cada quien se compre su comida. No te preocupes, mándalos allá. Son muchos, son 5,000. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué vamos a hacer con esto, con tanta gente? Se empezaron a quejar. Así como hoy en día hay mucha gente que se queja porque no tiene, porque no le alcanza, y solo se quejan y se quejan en vez de ir a Dios y buscar la presencia de Dios, buscar al que suple, al que bendice, al que abre las ventanas de los cielos. Solo se empezaron a quejar: no puedo, no tengo, no va a alcanzar, nadie me ayuda, es mucho el problema. Solo quejándose porque no tienen lo que necesitan, porque no logran lo que tienen y solo se quejan. Cuando no conocemos al Dios verdadero, así actuamos, nos quejamos de todo, porque creemos que Dios no escucha en oración, porque no venimos a Él con un corazón sincero, con una fe puesta en Él, porque estamos apartados de Dios. Y Dios no escucha nuestra oración, porque ni nos metemos con Dios a la intimidad, a buscar. Dice: traigan su oración, traigan su necesidad, que yo abro las ventanas de los cielos. Cuando te empiezas a quejar, empieza a venir el desánimo, la tristeza, el estrés. Otros se deprimen, y muchos, porque no logran lo que quieren, llegan al suicidio. En su desesperación se quitan la vida porque no tienen lo que necesitan, lo que quieren, a donde quieren llegar, porque no les alcanza. Se les juntó el cielo y la tierra, no encuentran la puerta, no encuentran la salida, están en opresión, se deprimen y se quitan la vida porque no lograron tener lo que querían. No supieron ser agradecidos con lo que tenían. Debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, Dios nos bendice, Dios multiplica, porque le creemos a Dios, venimos con humildad a Dios y reconocemos que de Él proviene todo. Jesús le repartía a los discípulos y ellos repartían al pueblo. Viene la bendición de Dios. Jesús bendice, Jesús da gracias al Padre por los 5 panes y 2 peces, y le dan y los echan ahí a la canasta y empiezan a repartir, y le sacan a la canasta y le sacan peces y le sacan panes a la canasta, y aquella canasta nunca se vacía, sino sigue multiplicándose, sigue multiplicando, porque el Dios de lo alto es el que está multiplicando el pan, porque es el Dios de lo alto que está multiplicando los peces. Y los discípulos reparten, y los discípulos reparten a los que están recostados, porque la bendición viene de lo alto. Cuando le creemos a Dios, Dios bendice. Le sacas a la canasta, le sacas a la canasta, le sacas al aceite y sale aceite, y la bendición sale, y la bendición sale, y la bendición sale, porque tú le crees al Dios verdadero, al que bendice, al que provee todo. Y debemos dar gracias a Dios, porque Él es el proveedor de todo, porque Él es el que de Él viene la bendición. Y hoy en día Jesús necesita alimentar multitudes con unos cuantos peces y unos panes. Dios necesita gente que le lleve el mensaje a los hambrientos de su palabra, gente que le ame de verdad, que en los tiempos difíciles le crea a Dios. Dios necesita de esta gente.
Que en los tiempos de la necesidad, en los tiempos de la adversidad, le crean a Dios. En tiempos de escasez, le crean a Dios, que de Él proviene todo, que Él es el proveedor de todo. Dios necesita gente que tengan fe. Jesús demostró a la gente que ser agradecidos trae multiplicación. Cuando somos agradecidos, Jesús fue agradecido por lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Y dio gracias a Dios y Dios multiplicó. El Padre multiplicó para darle de comer a 5,000. Cuando hay agradecimiento, aunque sea poco lo que tenemos, Dios lo multiplica. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, aunque sea lo mínimo, aunque sea muy poco, Dios lo multiplica. Y tú disfrutas del gozo, de la paz, de la bendición de Dios. Mantener una actitud de agradecimiento como la de Jesús nos bendice, nos prospera. Así podremos bendecir a otros que necesitan de nosotros. Debemos practicar la misericordia. Que la bendición no se quede solo con nosotros. Hay que ayudar al necesitado, ser misericordiosos con el que no tiene, con el que le falta, con el que tiene necesidad. Jesús le repartía a los discípulos y los discípulos a la gente. Cuando somos agradecidos y repartimos al necesitado, Dios también nos bendice, nos prospera. Y una de las cosas que encontramos en este mundo hoy en día es ingratitud. Gente malagradecida. No agradecen, no valoran los beneficios recibidos de Dios. No valoran lo que tienen. No disfrutan lo que tienen. Porque no son agradecidos. Solo se quejan. Solo quejándose en la vida viven. No son agradecidos con lo que tienen. No lo disfrutan. Porque tienen otra mentalidad negativa. Y no disfrutan lo que tienen. Porque no hay agradecimiento en su corazón. La gente está más preocupada por lo que no tiene por lo que tiene. Hoy en día eso es lo que miramos. La gente está más preocupada por lo que no tiene. Y teniendo todo en su hogar, su familia, tiene vida, salud, tiene todo, un techo, tiene que alimentarse. No falta el alimento en la mesa, debemos ser agradecidos, pero la gente se queja por lo que no tiene, en vez de ser agradecido por lo que tiene. La Biblia habla de 10 leprosos que Jesús sanó y solo uno vino a dar gracias a Dios. Gente malagradecida, no valoran los milagros, los beneficios de Dios que hace a nuestras vidas. En ocasiones no valoramos, olvidamos los milagros, las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no somos agradecidos, así como estos leprosos sanó a 10 y solo uno vino a dar gracias a Dios. Y así hoy en día hay mucha gente malagradecida. Jesús recibió lo que sus discípulos encontraron: 5 panes y 2 peces. Y miró hacia el cielo en señal de reconocimiento a Dios, que de Él proviene todo. Levantó sus manos al cielo con lo que Él tenía. Empezó a adorar a Dios, a dar gracias a Dios por lo que tenía. 5 panes y 2 peces para darle de comer a 5,000 personas más los niños. ¿Qué hubieras hecho tú al tener 5 panes y 2 peces para darle de comer a 5,000? Él nos enseña, fue al que provee todo. Él nos enseña que en lo mínimo vengamos a Dios porque Él lo va a multiplicar. Le sacaban a la canasta, le sacaba y no cesaba el pan. Entre más repartía, más salían, porque era Dios que lo imposible lo hace posible.
Nuestro corazón debe ser un corazón agradecido en todo momento, en toda circunstancia, para poder ver la bendición en nuestra vida. Debemos ser agradecidos en todo momento, hasta en los momentos difíciles. Pero para que esto suceda tenemos que acercarnos a Dios, para que Él pueda multiplicar. Dios no puede multiplicar, el Señor no puede multiplicar si estás apartado a Dios, si estás apartado de Dios, si no te acercas a Dios. Jesús se acercó a Dios, al Padre. Él vino al Padre. Jesús se acercó al Padre. Debemos acercarnos al Padre y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Vas a ver la multiplicación, la bendición de Dios en tu vida. Cuando nos acercamos a Dios, debemos empezar a practicar estos principios si queremos ser bendecidos. Debemos practicar la palabra, lo que escuchamos, lo que aprendemos, lo que la Escritura nos dice. Si queremos ser bendecidos, prosperados, primero ser agradecidos. Debemos ser agradecidos con lo que ya tenemos. Segundo, Él hace una habitación en nosotros. Viene a morar en nosotros, a vivir en nuestra vida. Tercero, después Él nos lleva a la humildad. Algo bien importante que necesitamos en estos tiempos. Y en todo tiempo, humildad. Y es lo que menos hay, humildad. Cuarto, poner a Dios primero en todo y reconocer que de Él proviene todo. Debemos reconocer a Dios primero en toda circunstancia y en todo momento, y reconocer que Él es el proveedor de todo. Quinto, después el Señor multiplica para que podamos llevarle al que necesita, llevarle a otro. Él va a multiplicar, solo créele a Dios. Pon tu mirada en Dios, pon tu fe en Dios. Dios va a multiplicar, pero tienes que creerle a Dios. Ven a Dios, acércate a Dios y Dios cambiará tu situación. Queremos ser bendecidos, debemos seguir estos principios. El deseo de Dios es bendecirnos. Pero muchos de nosotros con nuestras actitudes bloqueamos la bendición. Con nuestra arrogancia, con nuestro ego, con nuestras actitudes bloqueamos las bendiciones, cerramos la puerta, cerramos las ventanas de los cielos. Por nuestras actitudes Dios no nos bendice. Por malagradecidos cerramos las ventanas de los cielos. Mateo 6, 25 y 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas ustedes? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Está diciendo el Señor. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y Dios los bendice. Dios les da el alimento cada día. ¿Qué no valen más ustedes, que son mis hijos, que son mi pueblo? Nosotros para Dios somos su especial tesoro. Valemos mucho en sus manos. Valemos mucho en las manos de Dios. Solo hay que creerle a Dios. Venir ante Él y reconocerle que de Él proviene todo. Que Él es el dador de todo. Creerle a Dios. Pero debemos de venir y traer todas nuestras cargas, nuestras necesidades en oración y ruego. Con acción de gracias. Solo hay que obedecer estos principios de su palabra. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y oirá nuestras oraciones y contestará nuestras peticiones. Porque Él sabe de qué tenéis necesidad. Solo debemos venir a Él. Ser agradecidos. Que Él conoce nuestras necesidades. Él conoce de qué te hace falta.
Solo tenemos que darle gracias a Dios. Solo hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecirte. Quiere multiplicar lo que tú tienes. Pero solo tienes que venir a Él, acercarte a Él y ser agradecido. Y Dios va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu hogar, va a contestar tu oración, va a contestar tus peticiones, porque la palabra de Dios dice, no os afanéis, no os afanéis, no se preocupen, solo vengan, traigan su oración, su petición, con oración y ruego, con perseverancia, no desmaye, sigue creyendo a Dios, sigue confiando a Dios, sigue confiando en Él, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde en vuestras vidas. Reflexiona en este mensaje. Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar, Dios quiere que sus hijos vivan bendecidos, alegres, gozosos, porque valemos mucho en sus manos. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.